Cuando tú a tu bebé te recibes unas ofertas y son bastante insultantes, Para nosotros fue un shock. Una compañía que es súper atractiva y súper golosa, te dicen, es que no me dejan invertir más que a esto. La cabeza en la nieve nos sirvió un poco para decir, no, valemos más. esto es lo que buscamos, o lo tomas o lo dejas, y esto se decide ya. Muchas gracias a todos por venir. Hoy lo hemos hecho un poquito especial a los podcasts que solemos hacer, de entrada porque no hablamos nunca nosotros. Como sabéis, la noticia buena es que hemos conseguido levantar una serie B de 23 millones de euros y nos dimos cuenta que en su momento había muy poca información sobre lo que es una serie B, levantar una ronda en ningún lado. Entonces, el día de hoy es para descubrir todos los secretos, todo lo que nos ha pasado, lo que hemos sufrido, trucos, consejos, y por eso me he traído conmigo a las personas que han participado en hacer esta ronda realidad, que tenemos a Majo Castillo. Hola, encantada, gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, pues veréis que es la persona que ha llevado todo el peso detrás. Durante la ronda ha sido la persona que ha mantenido el barco a flote, que es muy importante. Sí. Luego tenemos aquí a Carlos Sedo, que es CRO, que nunca sé lo que significa. Pues sería como el director comercial de toda la vida, pero más fancy. Ah, vale. Con más dinero, con más de todo. Ya. Muy bien. Más dinero. Papel Ahora. fundamental en la ronda. Ahora veréis lo que ha ido haciendo. Víctor Sánchez, que ha sido... Buenas tardes. ¿Qué tal? Ha llevado el peso, la parte más hard de la ronda, ¿vale? Creo que la semana que viene coge vacaciones después de un año de no coger vacaciones. ¿Vale? Ya es hora. Y Mercedes, la CFO de Sésame, la responsable de todos los numeritos y que todo ya ha salido bien. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa? No, ya no. Todo esto es cosa de Esto ya. Sí. ¿Y en qué momento se toma la decisión de levantar una serie B? ¿Cuándo es ese momento? Vale, a ver, iba a decir que en cuanto levantamos la serie A, pero tampoco es tan automático. Cuando levantas la serie A, lo primero es qué voy a hacer con este dinero, cómo lo voy a gastar, cómo lo voy a invertir, y ahí te lleva unos meses. Pero sí que es verdad que muy rápidamente decidimos que íbamos a levantar una serie B, porque el proyecto lo merecía. Y entonces nos pusimos como unos objetivos para que cuando esos objetivos se cumplieran, nos sirvieran como pistoletazo de salida para decir, vale, voy a levantar una serie B. Eran como unos retos. Y nosotros nos planteamos que cuando fuéramos capaces de escalar a 200, 250 personas, éramos unos 60 en el momento que levantamos la serie A, manteniendo la cultura y no muriendo en el intento. Cuando consiguiéramos abrir un país físicamente, con oficinas y con gente y que traccionara, que en este caso fue México, y cuando consiguiéramos que nuestros clientes fueran más grandes, conseguir subir de tier, que decimos nosotros, ¿no? Que las empresas fueran de tamaño más grande y bueno, pues eso supone más facturación, más posibilidades, etcétera. Cuando consiguiéramos eso o viéramos que estábamos consiguiéndolo, pues era como el indicador de vamos a levantar una serie B. A veces piensas que si son los inversores quienes te obligan a levantar la serie B. En principio, en nuestro caso, no pusimos ningún objetivo de facturación, no teníamos que llegar a ningún lado. Era sencillamente estos objetivos los pusimos nosotros para sentirnos preparados para lo que podía venir. No te lo crees mucho, ¿no? Cuando lo cuentas, nada más levantar una ronda, empiezas a hablar de la siguiente. En el caso de la serie A, el business plan que proyectas no va a rentabilidad. O sea, tú sabes que te va a faltar dinero. Lo sabe todo el mundo. Entonces, sabías que habría una serie B, habría una idea de fondos a posteriori. A los 3 meses de haber levantado la ronda, sale una carta de Y Combinator avisando a todas las startups que se viene una crisis de financiación enorme, que va a ser todo muy difícil, que se despidan personas o que se recorten equipos. Nos duró la alegría de tener dinero para hacer con él. Sí, nada, 3 Nada. meses. La palabra estrella era eficiencia y nosotros ahí con nuestros 10 millones gastadores, o sea, era como todo el panorama había cambiado. Y nuestros inversores también empezaron a meter Claro. un poquito más de presión, de cuidado, no tantas contrataciones. Exacto. Nos pusieron un tope. Entonces ya no ejecutábamos el business plan que queríamos, ya ibas con mucho más cuidado. Entonces el miedo empezó a entrarnos a todo el mundo. Al año habíamos dicho, habrá que levantar la siguiente ronda. Y ahí era, bueno, un momento terrible de las noticias. Es decir, se paralizaron todas las inversiones y entonces aquí es una de las cosas buenas de tener a veces un fondo, en este caso un fondo internacional, que enseguida y desde el primer momento sabes que existe una opción de que te dejen más dinero, ¿vale? En este caso es una fórmula que se llama la nota convertible, ¿vale? Es parte de la serie B ya, entonces no hay nada mejor. Esto se puede buscar fuera de casa, puedes ir a otro, pero en este caso nuestro fondo, que era PSG, dijo, oye, fue de mutuo acuerdo, ¿no? Oye, esta opción está con vosotros. Una nota convertible es deuda a corto plazo, pero que tiene la capacidad de convertirse a equity si se cumplen una serie de requisitos
en la ronda que vas a levantar. Se convierte en equity con una especialidad, que es que lleva entre un 10 y un 20% de descuento de la siguiente ronda. Y cuando se acuerda en la nota convertible, también se fijan unas condiciones para la serie B. Te ponen un mínimo y a veces también un máximo del dinero que vas a levantar. Y unos plazos, bien sea 6 u 8 meses. En el caso de no cumplir esos requisitos que se han prefijado, se convierte en deuda. En nuestro caso, cumplimos con los requisitos y se han convertido ahora con la serie B. Pero son momentos, ya os digo, tensos. O sea, porque, por ejemplo, si no llegan a levantarse en la ronda, de pronto esa nota convertible se convierte en deuda, a veces con un multiplicador, que es, me dejas 5 millones, igual tengo que devolverte 10 o 15 de deuda. O sea, tienen mucho peligro porque la deuda es grande. Y como no cumples uno de esos objetivos, de pronto hay momentos que se pasan de tensión. Sí. Entonces no llegas y entonces está en su mano convertirlo o no. O sea, imaginaos el momento de peligro que tienen. Ahí es donde tienes un buen fondo que cree en ti y puede apoyar, o puedes tener un fondo que en ese momento, no es que sea un mal fondo, que no tenga dinero y diga no puedo ponerte más dinero y se convierte en una deuda. Ya la has liado. ¿Vale? La deuda se pagará solo cuando se venda la compañía. Pero es una señal terrible para levantar una serie B, si tu propio fondo no va a invertir. Eso le ha pasado a muchísima gente que conocemos. También de eso muchas veces lo que vas aprendiendo es que cuando estás levantando una ronda, siempre intentas preguntarle al fondo si en la siguiente va a continuar. Siempre es una buena señal. Tenemos una nota convertible, nos da un poquito más de oxígeno, esperando que el mercado cambie. Exacto. El mercado no va cambiando, no va mejor, de hecho va peor, pero llega un momento en que el dinero se acaba. Bueno, pasan más cositas, ¿no? A ver, Por ¿qué el medio. ¿Qué nos Pasa pasa que por el pasa. medio? No, lo del banco que se va a tomar por saco, el Silicon Valley Bank. Claro, sí. Claro, nos hemos dejado ver el Silicon Llamas Valley Bank, startup, que hizo ya despidos. que el mercado se desplomara definitivamente. ¿Verdad? Víctor cada vez se ponía más nervioso porque veía caer bancos en Estados Unidos y decían, a ver si ven los de España detrás y se pone más No, difícil. no era ver caer bancos, pero sí que era ver cómo el mercado empezaba a entrar en una especie de depresión y veíamos cómo las valoraciones que estaban dando en el mercado, esos múltiplos de ARR por los que valoraban tu compañía, estaban cayendo, pero se estaban desplomando. Y eso era una cuestión de que habían enseguida saltado las alertas diciendo, oye, tenemos que entrar a intervenir cuanto antes porque si no, no vamos a conseguir la valoración que esperábamos. Y bueno, y también la parte de empieza a subir la inflación en Estados Unidos y en Europa, sube la inflación, empiezan a subir los tipos de interés y todo lo que conlleva. Carlos Entonces, era el que venía siempre con los numeritos, siempre. No, es que ahora en Estados Unidos, es que los tipos, es que no, uy, es momento ahora es terrible, esto, según la campana de no sé qué, esto va a ser una crisis en W y nosotros, bueno, salimos, no salimos. En definitiva, salimos a pescar con olas de 12 metros. O sea, era el peor escenario posible. Nosotros, la ventaja, mira, de ser un SaaS, B2B y ya con una facturación importante, es decir, que tú siempre puedes tomar la decisión de recortar personas, en este caso, o intentar crecer menos. Ese ha sido nunca el escenario que nunca lo hemos contemplado. Puedes hacerlo porque te da miedo el panorama, pero luego eso, en los números, en la historia, eso te perjudica. Entonces, bueno, salimos, decidimos, pusimos una fecha y dijimos, yo retrasé la fecha un mes más, o sea, como daba miedito, de verdad, y dices, vale, al final ya toca salir. 2 de octubre de 2023. Vale. Se grababa. Pues. Y entonces, Tengo tatuado. ahora os voy a contar algunos de los trucos que hemos hecho, porque hicimos algo bastante atípico, ¿vale? En nuestra compañía hay un solo founder, soy yo, y ya fue un stopper enorme en la serie A, sobre todo para los fondos españoles. Los fondos españoles no les gustaba nada el que hubiera un fundador, prácticamente ni te valoran, lo descartan, y en cambio un fondo internacional igual está pensando más, vale, pero ese fundador que tiene, ¿qué background tiene? Tuvimos inversores internacionales en el principio y ahora después, pues, Seguimos con inversores internacionales. vale. Entonces, ¿qué organizamos? Hay que ser muy consciente, ya los habíamos visto en la serie A, de lo que nos iba a pasar en la serie B, que es que levantar una ronda consume un tiempo y unos esfuerzos increíbles. Más de lo que nos hubiéramos imaginado. Sí. Porque no es solo el tiempo físico de las reuniones o de la preparación de las reuniones o de la documentación, que también es mucho, es el espacio mental, que es lo peor de todo. O sea, es constantemente en tu mente que la reunión, que han dicho, que han contestado, la levantamos, no la levantamos, nos sigue quedando dinero, ¿qué hacemos? Es constante. Entonces, claro, si eso recae solo en una persona, que al caso a lo mejor, ¿no? de una persona como Albert, que solo es un fundador,
tienes que seguir operando el negocio, se tiene que seguir vendiendo, tienes que seguir haciendo estrategia. Y entonces teníamos que, bueno, pues que, como siempre, trabajar en equipo y salir de otra manera a buscar inversión. Y ahí es cuando dijimos, Víctor, te vas a comer tú este marrón, ¿vale? Es decir, y dijimos, los fondos tienen sus analistas que te hacen perder un montón de tiempo, ya veréis. Ahora explicaré los cargos que hay en un fondo, porque hay que saber detectar con quién estás hablando, porque hay mucha gente que te va filtrando. Y dijimos, nosotros, Víctor, además Víctor es una persona como muy intensa en general. Y si los fondos son intensos, Víctor no. Víctor le envía 25 emails y eso era súper bueno para este proceso, ¿sabes? Entonces pusimos a la persona adecuada. Pero ahora, Víctor, cuéntanos cómo te organizaste y cómo fue porque te llevabas mucho tiempo preparándote para esto. Tuvimos la suerte que antes ya se habían puesto en contacto con nosotros algunos fondos que habían mostrado interés en nuestra compañía. Y bueno, pese a que no teníamos en ese momento intención de levantar la serie B, sí que mantuvimos el contacto con ellos. Pero es verdad que a partir del día 2 de octubre fue cuando dimos el pistoletazo de salida, pero no sin antes haber hecho los deberes, que es el análisis de todos los fondos a los que nos íbamos a dirigir. Principalmente el primer filtro fueron fondos de Europa y de Estados Unidos, porque hay fondos en todo el mundo, pero pensábamos que por la naturaleza de nuestro negocio y sabiendo que ya teníamos un fondo inglés, íbamos a encajar mejor con este tipo de fondos. Y a partir de ahí fue ir seleccionando aquellos fondos que considerábamos que podían encajar con sus criterios de inversión. Hicimos filtros como, por ejemplo, fondos que ya hubiesen invertido en series B, que es muy importante, o fondos que también hubiesen invertido en compañías de HR, que es otro filtro también importante, porque ya no tienes que explicarles el sector o el negocio desde cero. Ellos ya tienen ese background de haber invertido en otras compañías. Entonces, a partir de ahí, de unas aproximadamente 800 o 900 fondos, seleccionamos entre 80 y 90 fondos, que considerábamos que sí que encajaban con lo que andábamos buscando, con el encaje perfecto con estos fondos. Y a partir de aquí, pues hicimos una selección de las empresas y empezar a analizar cada una de esas empresas, quién está detrás de las empresas, como antes comentabas, saber qué posición tienen esas personas en la empresa, porque pueden ser desde un partner hasta un associate o un analista. Descríbenos, porque a mí me gusta saberlo, yo lo aprendí en la ronda, quién son los importantes, quién realmente decide y quién son los que te filtran, los gatekeepers. Los más importantes son los partners. Los partners son los que deciden si la inversión se lleva a cabo o no. Y probablemente en la parte más baja de lo que es esa estructura jerárquica, ¿no?, que es muy militar, en la parte más baja están los associates o analistas, que son los que se encargan de detectar las oportunidades. Son los que se encargan de ir buscando oportunidades para poder invertir. Y son el primer filtro. Y no puedes saltarte los pasos. Es decir, no puedes ir directamente a un partner o a un investor manager, que son los que están en un segundo nivel. Tienes que pasar todos los procesos, porque directamente cuando te pones en contacto con ellos, una, o no te atienden, o dos, en el mejor de los casos, te derivan a lo que es el associate. Yo lo que me quedo con los consejos es elegir muy bien los fondos antes, Sí. porque igual has hecho 2 reuniones y luego no te encaja el ticket medio, por ejemplo, que te ponen, o no meten en tu sector. Entonces, esto te ahorra mucho tiempo. ¿Qué error cometimos? Empezamos a buscar gente que metiera cheques de 10, 15 millones, 20, 25 millones hacia arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No buscamos ni un solo fondo que metiera, por ejemplo, el ticket fueran 5 millones. ¿Qué pasaba? Cuando tienes una ronda prácticamente completada y te faltan 5 millones, no habíamos tocado ningún fondo que pudiera poner ese dinero. Nadie decía, no, yo te pongo 15, muy bien. Y entonces el tamaño de la ronda se disparaba y no, ahora veréis por qué eso no era bueno. Entonces, ese fue, por ejemplo, el principal error que cometimos nosotros, ¿no? Sí, porque Aprendizaje. ellos sí que es cierto que invierten a partir de un ticket mínimo. Y el ticket mínimo, normalmente, en los fondos con los que hablamos, que son fondos de serie B, suele estar a partir de los 10 millones de euros. Entonces, que ellos hagan una excepción y que inviertan menos en tu compañía supone para ellos un proceso muy burocrático de tener que saltarse muchos procesos de su compliance y tratar de convencer a su comité de inversión para que desbloquee esa operación. Por eso es muy importante, como decía, saber analizar muy bien a qué compañías te vas a dirigir. Porque en muchos casos, cuando les envías el correo electrónico para buscar una entrevista, si no encajas, directamente ni te van a contestar al correo electrónico. Eso es muy frecuente. Que esa es otra, ¿no? ¿Cómo hablas con ellos? O sea, muy bien, ya sé cómo se llaman, pero ¿cómo puerta fría? Es cierto que los fondos que se habían puesto antes en contacto con nosotros, pues ya teníamos localizados a los contactos y es fácil porque ahí organizas una videoconferencia y ya está. Pero en el otro caso,
sí que tienes que analizar uno a uno quiénes están detrás de estos fondos, y hay una metodología que es muy sencilla, que es acceder a sus páginas web, y ahí normalmente hay un enlace que pone Team, y en el Team tienes todos los perfiles de las personas que están trabajando allí con el cargo que tienen. Entonces, bueno, ya te vas directamente a los associates o a los analistas, que son el primer filtro. Insisto, como te vayas a un principal, como te vayas a un investor manager o tal, seguramente no te van a atender por muy atractiva que sea tu compañía. Nosotros lo hicimos todo online. ¿Hace falta moverse y desplazar de dónde están ellos? Porque hay mucha gente que aún tenemos el concepto antiguo, ¿no? De me tengo que ir a Silicon Valley a hablar con la gente de Silicon Valley. Nosotros lo hemos hecho todo online, pero no quita que también se tenga la capacidad de poder asistir a eventos donde ellos muchas veces asisten, como es el Mobile World Congress, que está el 4Years for Now del Mobile World Congress, o hay otros eventos en Europa donde se concentran startups e inversores, y yo creo que es una buena ocasión para establecer un primer contacto con ellos, ¿no? Que te conozcan personalmente siempre es positivo. Cosas, aprendizajes que hemos tenido es que se puede hacer todo online. Sí. Es decir, todo el mundo busca ahorrar esos tiempos, vas a pasar todos esos filtros. Al final, de determinado momento, ya cuando la cosa se pone un poco más complicada o ya tienen que preguntar cosas, siempre va a haber una cosa que es el IC, el Investment Committee, que lo vais a oír un montón de veces. Si tienen que cambiar el ticket medio, tienen que preguntarle al IC. La oportunidad se la tienen que presentar al IC. O sea, entonces, continuamente, lo suelen tener una vez a la semana, y entonces, de semana en semana, vas a tener contestaciones. Entonces, no es todo, es rápido, pero no. Lo bueno se puede hacer online y ahorra mucho tiempo. Ahora, ¿cómo fue, aquí Carlos y Víctor, la barbaridad de reuniones? Porque la agenda os organizasteis nada más dar ese go. ¿Cuántas reuniones pudisteis hacer en las primeras 3 semanas? Había días que eran 8 reuniones diarias y fue cumplir el cupo de cerrar en torno a 80-90 reuniones, primera reunión, en un periodo de 1 mes y medio. Fue muy intenso. Pero ahí también está la magia del análisis, insisto. Si has hecho un buen análisis, nosotros probablemente la tasa de éxito que hemos tenido en reuniones que nos han atendido ha sido de un 96 o un 97%. Es decir, solamente ha habido, pues eso, 3 empresas que a lo mejor no han querido tener la reunión con nosotros. Pero nos hemos reunido con casi todos. Pero ha sido concentrar, cipear en mes y medio 90 reuniones. A todo tipo de horas también. Eso iba a decir, en todo el horario. Desde 8 de la mañana, 7 de la mañana para la gente de Australia hasta 12 de la noche. 12 de la noche, si hacía falta. Entonces habían días que empezabas pues eso, a las 8 de la mañana y acababas a las 12, a la 1 de la noche, y todas son importantes, porque esto es como esa reunión que tienes con un cliente muy importante, que lo tienes que hacer bien, que te lo preparas, estás así un poco con tensión, pues así todas. Entonces, cuando son tantas y tan seguidas, cansan. La verdad que hay que estar con energía. Empezar una ronda, si no vienes de verano o estás descansado, es muerte. Vale la pena empezar estando bien. Además hay un símil que Carlos utilizaba mucho, que era como si estuviera vendiendo. Él vende, claro, es comercial. Entonces era como si estuviera vendiendo Sésame a un cliente para que se ponga Sésame, pues un poco todo el proceso, hasta un funnel, cómo van avanzando en el funnel. Sí, metodología también de venta, el roadmap to close, próximos pasos, metodología spin, pero para que te compraran el invertir pues los millones que sean. Y con un hándicap, que solamente tienes 15 minutos para convencer a ese cliente. 15 minutos. 15-20 minutos, no te dan más. Normalmente el material con el que contábamos era un deck, que es básicamente una presentación en 10-12 slides de la compañía, contando un poco el histórico de la empresa, el momento en el que te encuentras a nivel de cifras, de números, el evolutivo que vas a tener en los próximos años, y luego, pues, evidentemente, contar qué cantidad de dinero quieres levantar y en qué vas a emplear ese dinero, así a grandes rasgos. También debes de tener un discurso muy bien elaborado, un discurso que logre enganchar a quien tienes a la otra parte de la pantalla, porque si ya es difícil a título personal, imagínate a través de una pantalla. ¿Y en inglés? Y en inglés. Y luego, sobre todo, los números muy bien ordenaditos, porque es lo que te van a pedir. Siempre me preguntaba ese deck cómo tenía que ser. Si tenía que ser tanto estandarizado como el típico que cuando empiezas una ronda seed y tal, que te dicen que copias exactamente los puntos, el equipo, el tal, o sea, habían variaciones. Sí que habían variaciones, no hace falta ya cumplir todo eso. Entonces tienes que ver cuál es tu punto fuerte. Por ejemplo, ya pues ya no tenía sentido, o es lo que pensamos nosotros, tenía mucho más sentido, aunque teníamos un equipo ya muy bueno, pero lo típico de poner las fotos de los equipos era menos relevante porque las cifras de la compañía ya traccionaban. Entonces le dimos mucho más importancia a la tracción de la compañía. En nuestro caso era, creo que lo principal. Un poquito
expansión internacional, pero en este caso teníamos unas métricas impresionantes, ¿no? Desde el primer momento, al budget, al haber cumplido los objetivos que nos pusimos en la serie A, también le dimos importancia, ¿no? ¿Qué puntos? Sí, aquí era un poco sería como en la venta, tú lo que querías conseguir es que hubiera una segunda reunión. Entonces, los puntos que comentaba Víctor, tenías que ordenarlos para que fueran aquellos que sabes que si hacen check, pasas al siguiente. Uno podía ser, por ejemplo, que nos preguntaban mucho, podía ser el típico de la competencia. Pues nosotros el de la competencia intentábamos evitarlo porque explicarlo bien te llevaría unos 5 minutos que no tenías. Entonces, según también el tipo de proyecto, mercado al que te diriges, pues tendrás que hablar más de crecimiento, de competencia, de tamaño de mercado, de métricas de postventa, de venta. Pero lo que sí que vimos nosotros también fue el cambio de lo que pensábamos que nos iban a preguntar que iba a tener más peso, que era el crecimiento. Una serie B, pues nosotros tendremos que petarlo. Entonces fuimos muy contentos con nuestro 100% interanual de crecimiento y resulta que empezamos a ver que sí, que el crecimiento está muy bien, pero que sí es menos, que sí es un 60 o 70. Tampoco pasaría mucho, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento difícil y queremos un poco más potencial rentabilidad o que no queméis tanta caja. Entonces ahí, en medio del proceso, tuvimos que parar y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ese momento fue clave. Ahora vamos a contar cositas de nuestra ronda. La ronda no era de 23 millones. ¿No? Íbamos a levantar 40 millones. Hubo algo que nos tocó hacer, que no es ningún problema, que es cambiar a mitad del tamaño de ronda por algo muy en concreto. Y es que no nos lo decían, pero las valoraciones se habían desplomado una locura. O sea, y entonces, claro, ellos decían, pues estás teniendo 40 millones, a la valoración que yo me hago en la cabeza de te voy a quitar un montón de compañía, y entonces directamente incluso te daban otra excusa, no te decían esto, notabas que las cosas no eran consistentes. Y luego vimos que era más que nada porque un nuevo inversor, como mínimo, va a querer pues, un 15, un 20% de la compañía. Y claro, imagínate una valoración de cuando vas a coger 40 millones, imagínate, pues tienes que, a la valoración que quiero darte, me va a quedar toda la empresa. Entonces, hubo un momento en que te tienes que dar cuenta de esto, porque no te lo dicen, y decíamos, algo no está encajando, porque estaba siendo unas reuniones maravillosas. Cuando llega el momento de la valoración, tú siempre dices una cosa que, estos son los consejos que nos dieron, pero intentamos evitar todo hasta el final cambió todo esto. Siempre decías, no, la valoración no es importante tanto. La marcará el mercado. Que la marque el mercado. Pero cuando la que marca el mercado, no. La sorpresa fue cuando llegó un primer term sheet. El term sheet es lo que estás esperando, vamos, como agua de mayo. La emoción, el term sheet es lo que te dicen a cuánto van a invertir. Una propuesta, es una propuesta de inversión. ¿Cómo fue el shock? Porque fue un shock, de verdad, hay cosas malas en la ronda. Esta fue una de las cosas más malas, recibir el primer term sheet. Creo que fui yo el primero que recibí el term sheet y me puse en contacto con Majo y con Carlos y les dije, oye, vamos a organizar una llamada rápida, y lo primero que les dije es si estaban sentados. Nuestras expectativas creo que estaban alineadas con la situación que nosotros habíamos conocido del mercado, donde se estaban dando valoraciones por múltiplos de 40 y de 50. Por lo menos nuestros competidores estaban obteniendo esas valoraciones. Entonces, claro, para nosotros fue un shock darnos cuenta de que el mercado estaba, pero rozando el suelo. Es decir, estaban casi, por así decirlo, dándote el dinero a la misma valoración que tu ronda anterior. Pero lo más sorprendente de todos es que nosotros estábamos como muy indignados, pero cuando les transmitíamos a los inversores que nos habían pasado ese term sheet lo indignados que estábamos, ellos estaban también en shock, como diciendo, chicos, es que no entendemos nada, es que esto es lo que hay en estos momentos. Estos son los múltiplos. Había una frase que nos vendía mucho que era, no os esperéis un múltiplo de 2 dígitos. No, imposible. Que hacía un año era lo normal y... Que al final sí que ha sido. Que al final ha sido, sí, pero bueno, cuando salimos y las primeras respuestas que nos daban era eso. Entonces era complicado porque te das cuenta que vas a levantar inversión en el peor momento. Ahora sí que era el peor momento, y no era del mercado solo, sino nos dimos cuenta, y también eso nos quitó algo de peso, que no éramos nosotros. Cada vez que pasaba, récord de ventas, facturación, de todo. Y dices, ¿qué está pasando? Pues los fondos, nos dimos cuenta que la mayoría estaban pasándolo muy mal. Los LPs, que son la gente que les pone el dinero, Limited Partners, les estaban retirando el dinero. Igual tenían reuniones contigo, pero no tenían la capacidad de invertir, o habían decidido invertir súper poco. De ahí no hubieron rondas en 2023 prácticamente importantes. No habían salidas a bolsa. La gente no se recuperaba el dinero, y entonces el dinero, los fondos no lo recuperaban, los
el PIS no lo recuperaban y no se volvía a meter en el sistema. Se rompió el sistema totalmente. A día de hoy, ahora en 2024, el primer Q ha empezado a activarse. Aún no con la alegría que debería, pero darte cuenta de esto es difícil. Y entonces ahí hay un momento que dices, vale, si no soy yo, Eres tú. es el mercado, ¿qué haces? Y se pasa mal porque ya llevas mucho trabajo hecho. Ahí es cuando adapta más el tamaño de la ronda, pero tengo que decir que hubo un momento de tirar la toalla absoluta, ¿no? Ha sonado. Sí. Porque nosotros siempre trabajas con planes A y planes B Siempre. y planes C. Nosotros teníamos un plan muy cerquita que era meter la compañía en rentabilidad. Esa es la ventaja. O sea, haciendo una serie de ajustes, probablemente en ese caso habría que despedir igual a 10 o 20 personas, no era más, de 220 que éramos. O sea, era un ajuste muy, muy pequeño, o consiguiendo, lo calculamos, ¿no? Necesitamos solo ¿Millón? 1 millón de euros para llegar a la rentabilidad. Pero se llegaba muy tarde. O sea, ya quedábamos muy poquita caja y decías, pero es como perder un año, ¿no? Pero llegado el momento que vimos la respuesta de los fondos, nos lo tomamos muy personal, pero os digo una cosa, es personal. O sea, cuando tú a tu bebé te recibes unas ofertas y son bastante insultantes, que dices, es que a partir de este nivel no voy a negociar. Y te haces sentir tan terriblemente mal que todos los récords que estás teniendo por otro lado no te dicen nada. Y mira que te dicen, tienes que estar preparado para esos nos. El problema es que no eran nos. No eran nos. Eran sí a esta valoración. Y esto es lo que tenéis que aceptar, chicos, porque esto es lo normal. Incluso en este caso, nuestro propio fondo a veces nos decía, hey, pero que está súper bien. Suerte tenéis de estar recibiendo term sheets. O sea, Claro, ese era el tema. Era una suerte, nos felicitaba la gente, los Sí. otros fondos, que os están enviando term sheets. Sí, pero las valoraciones, ya, pero bueno, tío, pero eso es lo que tienes que es lo que hay. Bueno, pues hubo un momento que nosotros dijimos, recuerdo que nos íbamos de viaje Sí, con nuestros hijos Navidad, y tal, sí. Navidad, dijimos, vamos a hacer un ritual, ha sido tan malo este final de año que haremos un ritual, nos fuimos a Laponia, creo. Sí. Vamos a te voy a meter la cabeza en las nieves, Sí, ¿sabes? sí. Tú a mí también, ahora Sí, era sí, como, sí. lo grabamos. Para limpiarnos el aura y el espíritu. Y fue como decir, de verdad, tenemos que romper porque nos estamos sintiendo tan mal cada día y esto es lo que es más difícil. O sea, es cada día que pasaba, peor. Ya llegaba un momento que emocionalmente no puedes con ello. Sí, y además incluso algún mini momento de decir, es que igual tengo que aceptar esta valoración, mini momento, pero también lo tienes, dudas. Sí, yo voy a romper una lanza en favor de los inversores. Venga, Y es Víctor trabaja en... trabajo para varios fondos. Ellos mismos también estaban sorprendidos con la situación. Es decir, estaban sorprendidos en el sentido de que no están habituados a dar valoraciones tan bajas, porque a ellos mismos les habían cambiado los criterios de inversión. Ya no podían invertir a crecimiento como antes estaba comentando Carlos. Entonces, claro, una compañía que está performando tan bien como nosotros, que estamos creciendo año tras año a un 100%, que es súper atractiva y súper golosa, te dicen, si la compañía me encanta, quiero invertir, pero es que no me dejan invertir más que a esto. Y a ellos mismos se les notaba que estaban como compungidos diciéndotelo porque no se sentían cómodos, que hasta en algún caso se notaba que les daba un poco de vergüenza decírtelo. la cabeza en la nieve nos sirvió un poco para decir, no, o sea, valemos más, tenemos que tener una valoración más buena, no podemos conformarnos con esto es lo que dirá el mercado, pero no puede prevalecer esto. Y entonces dijimos, pues no levantamos la ronda. Exacto. Volvimos de eso, fue Mercedes, plan de contingencia. También llamamos a Ana, que lleva las notas finanzas de otras empresas del grupo. Oye, ¿cuánto dinero podemos juntar de todos los sitios de pólizas de crédito y tal? Y reunir el dinero, y veíamos que podemos reunir el dinero nuestro para meterle ese 1 millón de euros a la compañía y decir Y llegar a la rentabilidad. que, bueno... Y a lo mejor levantar un poco más adelante la ronda, lo que fue. Y dijimos, ya está, no puede ser. No, pero además es que no nos merecemos este sufrimiento. Pero claro, llegamos y decirle eso a Víctor, que llevaba un montón de meses, fue como, hostia, tío, no me hagáis esto, por favor. Va, confiar en mí, ¿no? Dar un mes más, ¿no? Nos dijiste. No, yo recuerdo la secuencia, ¿no? Yo recuerdo que me llamasteis al despacho y estabais pasándoos la pelota uno a otro. Venga, va, cuéntaselo tú, Majo. No, cuéntaselo tú, Albert. Porque os daba miedo contármelo. Y cuando me dijisteis, oye, vamos a parar la ronda, pues fue un shock por decir, no estamos tan lejos. Y al final hay un ejercicio, hablando un poco de los errores que cometimos, que estabas antes hablando del pasado. Yo creo que uno de los errores que cometimos fue no saber dimensionar bien el tiempo que íbamos a dedicar a la ronda. Porque realmente empezamos el 2 de octubre
Y esto fue a la vuelta de Navidades, es decir, Llevábamos 3 meses. 2 meses y medio reales, porque luego estaban las Navidades. Entonces dices, 2 meses y medio levantar una serie B era como demasiado heavy, ¿no? Pero es verdad que te solicité un mes más. Dije, en un mes más esto lo resuelvo. Ese final de año fue de 2023, creo que se tocó el suelo en toda Europa, América y tal, y a partir de ese momento cambió todo. Cambió nuestro mood al volver, pero la reacción de los fondos al cerrar el año había cambiado y lo notamos desde el día 1, ¿no? Hubo un cambio, lo notasteis en las reuniones, cambiamos también la estrategia, empezamos a decir, esto es lo que buscamos y esta es la valoración que queremos, más o menos, este es el múltiplo que queremos y de ahí no nos habléis más, ¿no? Y también cambiamos la cantidad de dinero que queríamos para la ronda, eliminamos de la ecuación un poquito más la deuda, entramos más pues en unos 20, 23 millones al final y creo que esto también un poco dio oxígeno a los inversores para decir, bueno, pues aquí me puede interesar más entrar ahora. Y lo de la deuda era una cosa que se estaba usando mucho, había mucho, y la deuda al fin y al cabo es la deuda súper cara. Un venture debt. Para que os hagáis una idea de un venture debt, si tú pides 8 millones de venture debt, igual pagas 2,5 millones de euros de intereses. Es la deuda carísima. Pero en principio, si veis las rondas que se hicieron, fue el instrumento que se usó mucho y se sigue usando a día de hoy, pues para no ceder tanto equity. Quieres esos 5 millones, 10 millones adicionales, pero es verdad que a los fondos tampoco les suele gustar mucho el venture, ¿no? Por eso os decía, nosotros tenemos ahora un venture de 10 millones concedidos y nos dicen, oye, no nos acaba de gustar que lo cojáis. Tenemos discusiones sobre si lo cogemos o no. Pero bueno, al eliminarlo de eso, pues realmente encajábamos mejor en la mente de los inversores, la actitud era totalmente diferente, la actitud era o lo tomas o lo dejas y esto se decide ya. Sí, esto era un poquito como en el proceso de ventas que tienes que cualificar muy bien el lead. Nosotros creo que no cualificamos suficiente al principio los leads. Tenemos 90, una barbaridad de fondos, pero en esa primera reunión también creo que hay que ser bastante crítico o bastante recto en decir, hey, mi valoración es esta, la cantidad es esta, estas son las condiciones, porque si no muchas veces se avanza, sí, cuando llega el momento de la verdad, dices, pues todas estas reuniones para nada porque lo que me contáis no sirve. Y otro aprendizaje, hablando también de errores, es que nosotros cuando fuimos a salir a la ronda, es verdad que nos dejamos orientar por algunos fondos que nos decían que sea el propio mercado el que te valore, ¿vale? Pero claro, eso era hace 2 años o 1 año y medio antes, cuando realmente el mercado estaba en su punto álgido y se te estaban rifando en el mercado y las valoraciones subían como la espuma. En este caso había que fijar una valoración y decir, estas son mis líneas rojas y de aquí no voy a bajar. Al final sucedió la magia porque había cambiado todo y efectivamente ya recibíamos unos term sheets en las condiciones que ya queríamos y pasó una cosa que fue interesante hacia ese mes que se vencía, que es el único momento en el que se cambiaron las tornas porque tenías varios fondos que con unas valoraciones más o menos similares te habían enviado los term sheets y tienes que elegir uno. Esto es lo que, además, fijaos si sabíamos poco de las rondas, que teníamos discusiones de, hay una cosa que es la due diligence y no sabíamos si eso se hacía con uno, con varios, si hay varias personas que interesadas en invertir, tienes que elegir a uno, pues efectivamente, vas a elegir a uno porque esa due diligence vale dinero. Vale mucho dinero. Y entonces, claro, vas a tener que decirle que no a otros fondos. Después de que te hayan dicho tantas veces que no, podéis pensar que es algo igual agradable, un poquito, ¿sabes? De decirles... Pues ahora no. Ahora tú no, pero al revés. Creo que ahora nos lo contarán, de las también... para mí no sería lo peor, pero vosotros que lo vivisteis, que os tocó hacer eso, ¿cómo lo vivisteis? No es nada fácil, ¿no? Yo siempre lo he dicho, para mí fue el momento más difícil de todo el proceso de inversión. Porque es cierto que cuando estás ya en las fases finales, que ya tienes los term sheets, la relación que estableces con estos fondos es muy estrecha, hasta el punto que ellos se desplazan hasta aquí para conocer las oficinas, para conocer al equipo, tienes un trato personal ya con ellos, tienes el móvil de ellos, te llaman, es decir, ya has establecido una conexión y es verdad que encima son todos súper majos, ¿no? Y te sabe mal tener que decirles que no, porque tú estás acostumbrado a que te digan a ti que no, pero no tener que decir tú que no. Y en ese momento es cierto
que cuando alguien cree que ya está acariciando, que ya forma casi parte del proyecto de Sésame, en ese momento necesitas tener una llamada con ellos para decirle a aquellos de well, unfortunately, y el unfortunately ya es como lo de los ves a ellos con la cara desencajada, y es una situación que no es agradable porque ellos enseguida reaccionan, oye, vamos a igualar o mejorar las condiciones que ya tenéis, vamos a hacer, es decir, están dispuestos a hacer cualquier cosa hasta coger un avión y venirse aquí otra vez, y claro, y en ese momento tienes que pararles y decirles que no puede ser, ¿no? Y es duro, no sé cómo lo viste tú, Carlos. No tan duro. Yo no, yo creo que era, bueno, que estos son negocios y llegó un momento donde después de recibir 200 no u ofertas bajitas, pues dije, pues mira, si hubierais apostado como toca desde el principio, si hubieras hecho bien la venta desde tu parte, te lo hubieras llevado. Han habido otros que han pujado mejor y, a ver, no es bonito decir que no nunca, pero yo lo vi como más... Los pobrecitos que tenemos delante tienen un fondo de 5.000 millones de euros, han comprado mitad Reino Unido, tirarán para adelante. Pero a ellos sí que es verdad que les fastidió mucho porque veían en nosotros como una empresa que hacía las cosas un poquito diferente. Y ya pasó con PSG, el primer fondo vino a comprarnos y nosotros dijimos que no era el momento, que había mucho por hacer. Y dijeron después, al cabo de una semana, vale, pues invertimos, ¿cuánto queréis? Entonces invirtieron. Y da la sensación que también estos otros fondos, algunos de ellos se lo tomaban un poquito más personal. Venían aquí, íbamos a cenar, se lo pasaban bien, veían métricas muy buenas para la cantidad de dinero que quemamos y veía un equipo, pues la verdad que todos han hablado muy bien del equipo y del producto. Y cuando les tienes que decir que no, sí que es verdad que notabas que no era una oportunidad más, que por nosotros decían, ostras, esta me ha fastidiado. Es verdad que los fondos, tengo que decirlo, no lo hacen, o sea, en general no lo hacen bien, en general, ostras, pero es su trabajo, van a negociarte, van a usar todas las técnicas aprietan para mucho. ver. Hay una relación muchas veces de poder, a no ser que estés en las épocas 2 años atrás, 3 años atrás, donde los term sheets te llueven, con decirlo, o sea, al principio de la ronda, nosotros era, ¿qué íbamos a hacer con tanto term sheet que va a llegar sin parar, ¿sabes? Y luego llegan contados, ¿no? O sea, los fondos se notaba que tensaban mucho. Y entonces sí que negociaban a la baja, hacían eso. Entonces, cuando igual les decías tú que no, igual se pensaban que estabas negociando. Y ahí es donde dijimos, no lo habéis calculado bien, nos habéis visto agotados, porque ahora cuando te digo es que ya no voy a seguir negociando. Es decir, ya me voy a ir con otro, alguien que me haya puesto menos problemas. No te lo haya puesto todo fácil. Siempre he dicho que espero en la serie C vivir a esa época de más abundancia y que cambien las tornas desde un principio. Entonces, a todo el mundo que estéis aquí y que nos esté viendo, es decir, empieza un buen momento otra vez para levantar capital. También es verdad que es más fácil, muy fácil ahora levantar capital, en comparación en rondas seed y series A o pre-seed. Ahora todo el dinero, en esta época de que todos los fondos estaban yéndose a pique, se estaban yendo los fondos grandes, se estaban creando todos los fondos nuevos para invertir en el seed. La gente quiere invertir en el principio, no quiere invertir. Entonces, lo pasaron mal los de la serie C y D, muy mal, y es muy mal. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Se ha vuelto a empezar. Todo el dinero, además, una locura de fondos, están buscando seed, incluso pre-seed. Entonces, hay mucho dinero ahí. Series A van a empezar ahora y las vais a ver. Y nosotros somos como los últimos en la cola, no sé, estamos entre dos mundos, ¿no? Pero es peor estar arriba. En las series C es peor. Entonces, ahora es un muy buen momento para buscar inversión, aunque no lo parezca, en rondas mucho más stage iniciales. Cuando ya has elegido al socio que tú quieres, empieza un proceso de DUE, que en principio, truquitos que hicimos nosotros, ya sabíamos cuando esto estuviera, queríamos que fuera todo lo rápido posible. Y entonces se preparaba mucha documentación, ¿vale? De hecho, se cogió incluso a una consultora. Explícanos este proceso, ¿cómo lo hiciste? Sí, bueno, antes de arrancar, que es el proceso de la serie B, ya hicimos lo que es un data pack. Entonces preparamos toda la información financiera, toda la parte histórica de la compañía desde 2021 hasta el 2023 en detalle. Y eso para mandárselo a los inversores y que ellos pudieran tener una visibilidad completa de la compañía de una manera como fácil. Esta información fue tan completa que luego a la hora de la due diligence simplemente lo que tuvimos que hacer es darle la forma necesaria con una Big Four para que se convirtiese en due diligence. O sea, nosotros preparamos nuestra propia due diligence. Ellos pues la aceptaron porque les había gustado mucho la información como estaba y con ese proceso lo que es la parte financiera
ya no la tuvimos que hacer. Sí que hicimos la parte legal, que también la preparamos con muchísimo tiempo. Todo esto, cuanto más tiempo lo prepares, luego es mucho más ligero el proceso. Y ahí que va información de las KPIs principales y luego están todos los clientes, ¿no? Todas las, Sí, ahí básicamente es de los estados financieros el breakdown, la información, o sea, el top line, los principales KPIs, y luego es súper importante tener la base de datos de clientes ciega, linkeada al MRR para darle al Tour Revenue esa razonabilidad que los inversores buscan. O sea, que les das, que es curioso, me gustaba saberlo, todos los clientes, todos. Es ciego, entonces se hacen sus calculitos y tal, te lo audita una consultora, te ayudan a hacerlo bien. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale que te lo hagan? Además de lo que ya hacemos nosotros. Pues empezó en 60.000 y terminó siendo 60, 70. ¿Vale? Para que os hagáis una idea que muchas veces los costes asociados que tiene esto, porque luego hay unos costes que luego están, cuando ya haces la DUE, que en este caso los puede pagar parte del inversor, parte de nosotros, ¿vale? Sí. Y algunas, depende del inversor que sea, los costes son caros. Sí, eso también era parte de cuando nos llegaban term-sheets, habían term-sheets en los que ponía que la DIU la pagaba Sésame y te ponía cantidades, pero en plan locurote, y luego otros que no, que te ponían cantidades más pequeñas, y bueno, también era parte de... Exactamente, de 200 o 300.000 euros una DUE. Uno, sí, a lo mejor otro ponía 50. En caso, nosotros nos ahorramos mucho dinero porque al hacerla nosotros ya hecha y con nuestros propios proveedores, pues... Lo único bueno es que ese dinero, en principio, todo el mundo está de acuerdo en pagarlo porque se paga después de que te han dado el dinero. Claro. Con lo cual dices, ya está, tío, o sea, bien. Entonces, bueno, ¿qué falta en una ronda? Al final, pelearte bastante en un pacto de socios, ¿vale? Que parecía que era todo fácil porque cuando el pacto de socios es una cosa que llevas desde la serie A. En nuestro caso ya teníamos un pacto de socios, claro, porque era una serie B. Y ahí hay cláusulas, pues, sobre todo las complejas nuestras, era sobre todo, bueno, pues, quién puede vender la compañía, en qué momento la puede vender, cláusulas de arrastre que se llaman, ¿vale? Entonces, hay un momento final que en verdad tú como emprendedor estás pensando, vale, ya he conseguido la valoración que quiero y ya he conseguido... Y siempre oyes por ahí que dicen, no, pero es que lo importante es el pacto de socios. Y tú, en verdad, las cosas como son. Al principio, lo importante es tener dinero. Pero luego te das cuenta de que no negociar cosas en el pacto de socios te traen problemas futuros. Muchísimos. Por ejemplo, una cosa que se llama materias reservadas, que es que tú a partir de ahora, aunque tengáis mayoría, no te puedes endeudar de tantos millones. O sea, tú no puedes decidir determinadas cosas. O tenemos que aprobarte el budget del año. Espera, tengo la mayoría, pero tú tienes el poder, como inversor, de decir si me puedo gastar el dinero en lo que me lo puedo gastar. No sabes negociar este tipo de cosas. Este tipo de cosas cambia totalmente cuando eres un second time founder o third. Te plantas y dices, quiero esto, esto y esto. Pero es muy raro que una primera vez lo hagas. Mi consejo a veces es, hay que aprender más, yo le decía, hay que aprender un poco más temprano que nosotros, sobre todo porque las hostias te las han dado en otra compañía que no es la que te gusta. Porque ahora es más complicado. Entonces, negociar esas cláusulas, que igual no habíamos negociado bien en la serie A, negociarlos mejor en la serie B, hizo que ahí tocaba hacerlo porque era por el bien de la compañía, entonces se alargó un poquito más. Exacto. Pero al final, dale, yo es verdad que ya tenía más confianza, el resto de equipo a veces dudábamos en ese momento final, porque... Pues estás agotado, estás terriblemente agotado y es una de las cosas más peligrosas de toda. O sea, en cualquier negociación, pero en una como esta que es tan importante, el estar tan cansado, con tantas ganas de que ocurra, con tantas ganas de cerrar el capítulo ya, te pone en una posición en la que en una negociación eres débil. Tienes que estar fuerte, tienes que... Oye, pues si esto supone que se va a alargar un poco más, pero va a conseguir el cambio que yo quiero, pues me tengo que aguantar. Pero es muy, muy, muy difícil aguantar esa presión. 2 meses de negociación. 2 meses. Y entran el ejército de abogados. De todo el mundo. Que ahí también esta vez nosotros teníamos buenos abogados también, entonces tienes que cogértelos. Es importante porque llega un momento que las negociaciones se hacen a las tantas de la mañana. Es un momento muy de desprotección, tengo que decirlo, porque de verdad, entre esos ánimos que tú no tienes, lectura de cláusulas súper complejas, discutes hasta el pool de acciones que repartes a los empleados. Y entonces, ¿cuánto te diluye eso? O sea, un bufete llama a otro para averiguar eso. Bueno, o sea, imposible de saber las cosas, ¿vale? Y los cambios en el ISA. Ya te envío una versión nueva. Víctor, ¿cuántas veces te has leído tú el contrato? 77. Por ejemplo. Y el cap table. Y cómo quedan los porcentajes después de la inversión. Es fuerte, es un tema que yo decía. Yo recuerdo estar hablando, y esto ya también para los que me decía, claro, es que como emprendedor,
¿cuántas veces vas a enfrentarte a ese proceso? ¿Cuántas? Espero que pocas. No, pero a esos términos, a tal. Y claro, y tienes en el otro lado a fondos, no uno, sino varios, que es cada día hacer esas operaciones. Hay una indefensión, hay un desconocimiento de estos. Lo que yo decía, yo tenía ganas incluso de publicar estos term sheets y publicarlos para que la gente los leyera, porque yo antes, previo a esto, ¿te acuerdas que yo siempre pediría a nuestros abogados, enviarme un term sheet antes para leerlo, cómo son? Para formarnos en qué es lo que va a venir después. Y no hay por ahí donde. No, como son todos como confidenciales, es como complicado. Pero luego, ostras, te das cuenta que es lo que menos preparados estamos y luego hacerlo en inglés, ¿sabes? Con jerga inglesa Jurídica. jurídica. Entonces, y firmas cosas muy sensibles. A veces una palabra cambia todo. El orden en el que tú vas a cobrar, puedes cobrar el último o el primero con una palabra que está perdida entre un montón de cosas. Al final, bueno, pues chicos, lo bueno de todo esto es que vamos a cerrar bastante contentos. El proceso al final ha durado 6 meses, que si lo Sí. piensas, bueno, ha Sí, sido ha para durado un nosotros 6 tiempo- años, pero en realidad no es tanto tiempo. Un tiempo razonable. Y es cierto que en la época en la que hemos cerrado esta operación, muchos fondos nos han dado la enhorabuena. Yo ahora mismo estoy recibiendo un montón de correos electrónicos de fondos con los que habíamos hablado que nos están felicitando porque decían que lo teníamos francamente difícil, no por la situación de la compañía, sino por la situación del mercado. Y recordar una cosa también, que es que mientras estás haciendo todo esto, la compañía tiene que seguir funcionando y además hay una presión añadida porque los fondos te van pidiendo actualizaciones de los meses y entonces es que además tengo que hacerlo no bien, súper bien, porque como me pida la actualización de este mes y justo este mes pues hayan ido mal las ventas o lo que sea, es un peligro para continuar con la negociación. Entonces, había un trabajo intenso y duro. Ahí Mercedes también ha tenido mucho papel porque además teníamos lo que comentaba antes Albert. Nosotros montamos ese plan B por si acaso, ¿no? Que era como un budget, le llamamos budget de congelación porque somos así de dramáticos, pero vamos, era un budget en el que no continuábamos, no subíamos de inversión en Publi o en número de personas, o sea, éramos continuistas para poder tener más margen y más runway y poder dar tiempo aquí a los pescadores a que pescaran la inversión. Pero compaginar los dos mundos, el de estoy levantando dinero, pero al mismo tiempo tengo que tener el negocio controlado y el budget contenido, son momentos muy complicados. Y ahí había un truco, claro, que usas. Cuando piensas que va a ser más corto, imagínate tú, calculas, vale, tú sabes que tienes buenos meses, hay meses como cíclicos, hay meses donde acabas muy bien. Tú siempre vas a presentar una gráfica de los últimos meses. Entonces, claro, tú quieres que acabe en la dirección hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acercaba alguna de las fechas, Navidades o verano o tal, tiemblas porque dices, si acabo ahora mismo, como me pidan el dato del mes siguiente, como haga así, y solo haya un mes que bajes un poquito, claro, te van a decir, ¿esto es una tendencia o no? Entonces teníamos que procurar que eso no pasara. Y al final también los equipos siempre es este es el último mes, este hay que petarlo. Y claro, y todas tus balas en este mes. Y el siguiente mes llega un momento donde ya no te quedan balas. Entonces sí que es verdad que nos ha ayudado a mejorar mucho también esto, pero la presión no ha sido únicamente para nosotros, también para los equipos ha habido presión encima para aguantar el número. Además porque nosotros lo contamos todo, somos súper transparentes y todo el equipo sabía que estábamos buscando una ronda, el tamaño de la ronda, lo importante que era, todo el mundo animaba a Víctor por los pasillos continuamente, o sea, que aquí lo contamos todo y todo el mundo, que por otro lado, aparte de que todo el mundo rema mucho más y apoya, y eso es súper importante, ahora estamos todos muy preparados, porque todo el mundo lleva preparándose lo que va a hacer con los millones desde hace meses y tenemos ahora pues muy claro cómo tenemos que seguir y eso está muy bien. Bueno, entonces, para finalizar un poquito, y ahora haremos una ronda de preguntas, quiero preguntar algo aquí a uno de los implicados. ¿Qué aprendizajes os lleváis en la ronda o de este proceso? Yo sí pudiera dar un consejo para algunos emprendedores que hay aquí en la sala que se estén planteando ahora la opción de levantar una ronda de capital. En primer lugar sería el análisis. El análisis es importantísimo. Es decir, analizar muy bien los fondos a los que os vais a dirigir para intentar ser más eficiente y tener éxito y no perder mucho tiempo porque de verdad que los procesos de ampliación de capital desgastan mucho. Lo que estaba comentando antes Majo, psicológicamente tienes que estar listo y preparado para no. Por lo tanto, también el segundo consejo sería ser muy perseverante
y tener que estar continuamente mirando hacia adelante y teniendo muchas reuniones porque finalmente encontrarás el fondo que acabará invirtiendo en ti. Ir a por una ronda sin que te haga falta. Nosotros ha sido así, ahora es lo mismo, ahora tenemos dinero para llegar a break-even sería, pero durante el camino si salen las 2 o 3 cositas que esperas, pues dices, bueno, serie C. Eso es lo primero. Lo otro, si puedes tener gente en el equipo que lo haya hecho ya o que haya participado de forma directa e indirecta en varias rondas de ese tamaño, similar, creo que ayuda mucho a evitar errores. Si nosotros hiciéramos otra ronda ahora, bueno, iríamos mucho más rápido. Y la otra es empezar a trabajarla con mucha antelación. Así yo tengo que hacer un 100% anual, si el NRR tiene que estar por encima del 105, si el ticket medio sé que va a tener mucho valor o entrar en un país y demostrar tracción a través de generación de leads, todo esto trabajarlo con mínimo un año de antelación, porque así cuando llega el momento, de hecho es interesante reunirte antes con inversores y decir, hey, yo voy a levantar dinero dentro de un año. ¿Estas métricas qué te parecen? Vale, pues voy por ello, si tienes la oportunidad. Y ya cuando hablas con ellos, no te hace falta la ronda porque tienes la opción de break-even, hay gente en el equipo que te puede guiar un poquito cómo hacerlo y muchas veces, si has podido, son ya inversores a los cuales les has dicho lo que ibas a hacer, te dijeron que era bien, pues ahora lo he hecho. Entonces ese sería el escenario ideal. Si puedes acercarte a ese escenario, las probabilidades de éxito son muy altas. Y respecto a eso, es una cosa que también aprendes. Es verdad que es más fácil hacerlo cuando más rondas hayas hecho, porque te conocen, pero cuéntales un año antes qué vas a hacer, ¿vale? Aunque te parezca ridículo, te suelen escuchar lo que has dicho. El índice, si vas al target adecuado, el 90% se reunieron con nosotros. Incluso a veces te puedes reunir con ellos y decirles, no estoy buscando ronda. Es decir, ellos nos han pedido también pues sí, bueno, se puede decir, SoftBank, algunos, el banco Goldman Sachs y demás, con SoftBank han sido ya 2 reuniones y las 2 veces nos han dicho que no vamos a invertir, no invertimos, no tenemos tickets tan pequeños, no podemos invertir 20 millones de euros, pero sí que queremos saber cómo vais, qué queréis hacer. Esto fue hace 2 añitos y poco, hace un añito volvimos y para la serie C creo que ya podría ser suficiente grande la ronda para que puedan invertir el mínimo. Y correcto, y no subestimar el poder de la puerta fría, porque al final estos fondos están ávidos de buscar oportunidades de inversión. Y lo curioso es que, como contaba también al principio, hubo muchos fondos que se pusieron en contacto con nosotros antes de nosotros ponernos con la serie B. Curiosamente, fueron los que antes se cayeron del proceso y los de la puerta fría fue con los que fuimos avanzando. Entonces, muchas veces puede haber un interés, porque ellos siempre van a mostrar interés, pero tienes que saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega ese interés, porque lo más probable es que se vayan cayendo por el camino. Pues con la puerta fría fue con los que más avanzamos, llegamos hasta el final. Y es una de las cosas que quiero animar a la gente, porque cuando de nuevo oyes las cosas y te dicen siempre, mira, para hablar con un fondo tienen que hacerte una intro. Cuando quieres hablar a 100 fondos, pues 100 intros es complicado. Y de hecho algunas nos hicieron y está bien, pero la verdad es que es un trabajo, lo que os digo, al ser digital, a ser LinkedIn, al entender que hay unos perfiles en todos los fondos que son los associates, ¿no? Son los más bajos, sí. Vale. Que solo hacen eso, solo hacen filtrar operaciones. O sea, encantados de que les escribas y te van a atender seguro. 100% lo van a hacer los fondos internacionales. Tienen mucho equipo y eso tenéis que saberlo. A veces fondos españoles y locales tienen otro problema, no tienen tanto equipo. Yo noté, y ahí es mi consejo, ir a por fondos siempre internacionales, o sea, tenerlos en la mente. Eso no significa que tú no le puedes escribir a un fondo español, pero creo que el fondo español ni tiene tanto equipo y igual todo el mundo, imagínate, vamos a los mismos, con lo cual es más difícil que te atiendan con el amor que igual puedes necesitar, ¿vale? Entonces, vimos una diferencia, yo siempre he visto una diferencia muy grande entre la profesionalidad de un fondo internacional. Claro, igual tiene en el fondo trabajando 200 personas. Y cómo te tratan en las reuniones y la preparación que llevan las reuniones, el estudio, es muy importante. La dificultad que siempre vas a tener es que las serán reuniones en inglés, pero ¿sabéis la ventaja? Muchas veces que te vas a encontrar un español al otro lado, ¿sabes? Españoles, hay muchos españoles en otros fondos. Sí. Va a ser en inglés al final porque dirás, ay, ¿cómo estás? Tal, tal, tal. Y de pronto entrará en la sala un inglés y todo el mundo en inglés. Pero hay que quitarse esa sensación de está muy profesionalizado la industria en todos los stages, en el seed, pre-seed, en series A, B, y entonces es una de las cosas que nosotros en la serie A teníamos como miedo a hacerlo
y ahora te das cuenta de que no, son súper accesibles. De hecho, a día de hoy te cambia, hasta los fondos más grandes de Silicon Valley que te puedes imaginar están a un clic de distancia y contestan. O sea, lo heavy es que contestan. Porque todo el mundo siempre está buscando la siguiente gran oportunidad. Y dinero, tengo que deciros que hay un montón. Lo que ha habido ha sido valoraciones. Y es verdad que hay unas cosas que esto se habla, es decir, hay que saber también, en un stage inicial se compra mucho más la idea, con lo cual va a ser el fundador, y va a ser la historia y lo que los convenzas, y sobre todo, diría yo, el sector. Ahora está claro, cualquier cosa que conteste en AI puede levantar dinero. Si vas a un sector que era cool hace 3 años y ahora no lo es mucho más difícil. En una fase serie B, serie C, las métricas de la compañía de crecimiento importan casi más que ya la idea. Entonces, eso también es algo que hemos visto y es importante ponerlo en valor. Majo, ¿tú quieres decirnos algo? Me voy a ir por la parte psicológica y es que hay que tener mucha fuerza mental, saber que va a ser complicado. Es verdad que nosotros hemos salido, ya lo hemos contado, en el mercado en un momento muy duro, pero bueno, yo creo que en general siempre son procesos que desgastan mucho y hay que estar preparado y apoyarse entre nosotros, entre el equipo y soportando la incertidumbre, la presión de las reuniones, las tensiones, los no, los sí, las valoraciones bajas. Es complicado. Eso, y luego que no se nos olvide y que no se os olvide nunca que vosotros sabéis lo que valéis. O sea, hay un punto que, salvo ser necios, nosotros hemos conseguido la valoración que hemos conseguido porque Albert tiene muy claro lo que vale este proyecto y lo que vale esta compañía. Yo me hubiera parado antes, lo puedo asegurar. O sea, yo en una valoración mucho más baja hubiera dicho, ya, lo tengo. Porque es duro, porque es complejo y porque al final yo no quería el dinero. Bueno, pues ya está. Pero para eso es un funder, como muchos que estaréis aquí, y hay que creer mucho en el proyecto y decir, no, es que yo creo que esto vale esto y tengo que buscar y seguir buscando y pelear para que pueda encontrar a alguien que lo valore como yo creo. Y se consigue y ocurre. Pero muchas veces la tentación de parar o la tentación de decir, vale, pues ya está, con esto tengo suficiente, es muy grande. Mercedes. Bueno, pues prepararse con mucha antelación, porque es verdad que luego cuando empieza este proceso no paran de llegarte requerimientos de información, cada uno pide lo que uno quiere, entonces esto también te puede paralizar a ti tu departamento y tu día a día. Y luego siempre, muy importante, tu plan B, jugar con esa doble... Sí, eso, qué difícil es, ¿eh? O sea, qué difícil es estar, por un lado, con un business plan de crecimiento, de quema de millones, y en el otro lado estar trabajando a la vez un plan de congelación y que no haría si no llega el dinero, a la vez. Y entonces tener que cambiar del mood, que te pone en el mood eso, que es terrible, a sonreír y contarle lo maravilloso y todo lo que vas a hacer. Esa dualidad... Era bipolaridad extrema. O sea, los directivos lo saben porque un día se habían ido bien las reuniones, todo pintaba bien, habíamos recibido buenas noticias, lo que sea, pues cuando... me comentaban, sí, cuando tratamos gente, yo, sí, contrata, sí, claro, coge este software. Y al día siguiente era, no contrates, no coges el... Y eso era constante, o sea, era complicado. Iba horas, la gente sabía si la de reunión, iba horas, tal la cual. reunión había ido bien o mal, cuando hablaban con Majo, Sí. si te autorizaba un gasto o no, ¿eh? Exacto. Alguien en el público Hasta el aquí más mínimo. lo sabe, se ríe, Lo sabía. porque era tal cual, ¿eh? Es decir, entonces se había ido a la reunión, la gente iba a Majo, oye, Majo, ¿puedo contratar esto? ¿Sabes? Sí. Y Majo, Yo a la 1 os lo digo, cuando acaba. así era, tal cual. Fijaros qué roller coaster es esto. Sí. Y ahora, bueno, chicos, espero que os haya servido todo lo que os hemos contado. Ahora es momento de que si queréis hacernos alguna pregunta más, alguien tiene dudas sobre este proceso de ronda y cómo son las rondas y tal, Curiosidad, lo que sea. curiosidades, ¿alguien se atreve a preguntar? Bueno, hace un momento hacíais referencia a esa necesidad de hacer un análisis profundo a la hora de elegir los fondos a los que dirigiros. Me gustaría que nos contaseis qué criterios elegíais para ajustar el tiro en el contacto inicial con esos fondos. El principio fue seleccionar fondos de Europa y de Estados Unidos principalmente. Hay muchos fondos en Asia, hay fondos en Latinoamérica, hay fondos en la zona de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero pensábamos que por el perfil de compañía, cuando tú estás hablando a un fondo de Singapur, no saben muchas veces ni tan siquiera ubicar España. Entonces, son fondos que ya están familiarizados con inversiones realizadas en España, que eso también es un filtro, ¿eh?
compañías, fondos de inversión que hayan invertido en empresas españolas. En segundo lugar, era el tema de que hubiesen invertido en series B, porque como comentaba Albert, hay un abanico, hay un espectro enorme de fondos que invierten en pre-seed, en seed y series A como mucho, y hay otros en los que empiezan a invertir a partir de una serie C. Entonces tienes que saber qué perfil de inversiones hacen estos fondos y sobre todo qué tickets suelen poner. Porque como comentábamos, bueno, Carlos también comentaba que había fondos que su ticket mínimo son 50 millones de euros. Entonces, claro, les presentas una oportunidad de 23 millones de euros y te dicen, el proyecto me encanta, pero llámame cuando tengas una serie C o una serie D, porque es que ahora mismo no puedo invertir. Otro de los filtros, por ejemplo, era que hubiesen invertido en el sector HR. Pues nosotros somos un software de HR y claro, cuando hablas con ellos no tienes que empezar de cero la conversación a explicarles cómo performa el sector HR o qué TAM tiene. Ellos ya lo conocen. Por lo tanto, ahí te ahorras un montón de tiempo. Y recordad que estas reuniones son de 15-20 minutos máximo y es solamente explicarles cómo funciona el tamaño de mercado, son igual 5 minutos que te ahorras en la conversación. Y luego yo tengo elaborado un montón de filtros, como por ejemplo yo llegaba a ver hasta la última vez que estos fondos les habían invertido dinero sus LPs, que son las compañías que a su vez les proveen de dinero para que ellos hagan inversiones. Si había algunos que tenían su última ronda de financiación interna del año 2017, pues mucho dinero para invertir no tendrían y solamente tenías que ver las últimas inversiones que igual eran del año 2022. Entonces sí que buscabas compañías que invirtieran de forma frecuente pese al momento en el que nos encontrábamos. A mí me llama mucho la atención cuando empecé a hacer esa segmentación de mercado, ver que había compañías que durante el año 2023 no habían invertido nada, pero nada es nada. Y a lo mejor en el año 2022 habían invertido en 50 o en 70 compañías. Y es que, pues eso, les habían cambiado las reglas del mercado y ahora tenían que cambiar sus criterios de inversión a la hora de invertir en compañías. Entonces, son muchos filtros, pero a medida que tú vas trabajando esos filtros, ese análisis, vas puliéndolo y vas perfeccionándolo hasta que llega un momento que de un portfolio igual de 1000 compañías puedes escoger a 70 y ya te digo, verás que la tasa de éxito en lo que son la convocatoria de reuniones es muy alta, porque te atienden. Y aquellos a los que no les encaja por el perfil de tu compañía, te garantizo que es que ni te responden al correo electrónico. Entonces esa fase es súper importante porque estás ajustando mucho lo que es la mira del tiro para acertar lo máximo en la diana. Muchas gracias por la conversación y por la invitación. Comentabais que, creo que es para Albert la pregunta, pero el que quiera, que cuando hicisteis la serie A, pues estaba un poco planeado que no era para llegar a break-even y que se esperaba una serie B. Y luego pues pasó lo que pasó, ¿no? Que había circunstancias sobrevenidas. ¿El plan de contingencia estaba ya planificado desde el inicio o se fue creando por el camino? Y luego para la siguiente serie C, ¿hay ya un plan de contingencia o...? No, a ver, lo que pasa en la compañía es que confías mucho. Por ejemplo, nosotros ahora estamos cerquita, no, ya este mes, de llegar a los 10 millones de ARR en recurrencia, ¿vale? Entonces, tú hay una cosa que dices, vale, yo tengo un montón de equipo, tengo 220 personas. Dices, pero ya tengo un recurrente, además tenemos un churn muy bajito, o sea, menos del 1%, o sea, la gente no se va. Entonces, tú ya cuentas con ese dinero. Entonces, mentalmente tú dices, vale, ¿qué es en el peor de los casos? Además, invertimos mucho en publicidad para crecer a ese ritmo. Entonces, hay unas cuentas que tú te haces y dices, vale, pero es que yo solo parando las campañas de publicidad, solo mantengo los 220 puestos de empleo. O sea, podría hacer esa locura, ¿vale? Entonces, y pues nos pondríamos todos a llamar a puerta fría. Entonces, en la mente tienes siempre eso. Entonces, yo le llamo a hacer la cuenta a la vieja, yo llevo la empresa así. O sea, hay gente que lo lleva continuamente. Yo, por ejemplo, para ser un buen CEO, en mi caso, o persona que está trabajando en el futuro, no puedes entrar todos los días en las cuentas. O sea, las personas que están todo el día viendo las cuentas, al final acabas con mucho más miedo, ¿no? No me digas. Entonces, tienes que creer mucho en, o sea, ser un poco inconsciente de verdad, y entonces, pero siempre teniendo un ojo en esa cuenta que tú estás llevando. Entonces, tú dices, vale, no se me caen los clientes, estoy creciendo, o sea, si yo ahora paro y cierro todas las campañas de publicidad, sigue entrando y además sigue creciendo. Hay una inercia natural, lo que decía. Hay un 130% de crecimiento
que se llama, que no lo habíamos estudiado hasta la ronda, el de NRR, que si yo paro, los propios clientes siguen consumiendo. Entonces, eso es la tranquilidad que te da. Entonces, conforme te haces un pelín más grande, esa tranquilidad y ves que es repetible, porque con la serie A, seguro, si me pregunto hace 2 años, no pensaba igual. Pues se puede caer en cualquier momento, o sea, pero llega un momento que empiezas a decir, no, o sea, esta recurrencia, cuando llevas 2 años de que se repiten las cifras y vas creciendo igual y te da esa tranquilidad. Entonces, mi plan de contingencia siempre ha sido ese, el decir, oye, paro o reduzco en alguna contratación que podrías hacer. Pero hay en nuestro caso, hubiera sido como un fallo muy grande el tener que despedir personas, ¿vale? Eso nunca lo hemos contemplado. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco nunca hemos hecho un crecimiento como ahora el que vamos a hacer, muy loco. Es decir, suena fuerte cuando dices, ahora, por ejemplo, en la serie A contratamos a 100 personas en 3 meses. Y suena también fuerte pensar que ahora en lo siguiente, en lo que va de año, otras 100 personas. O sea, de manera natural a la gente que no renueves. O sea, no es que vayas a despedir, vas a filtrar las cosas. Entonces, en la serie C lo que pasa es que ya tenemos un histórico de la serie A a la serie B que hemos cumplido el budget a la perfección. Mirad el budget. Tú estableces lo que te vas a gastar cada mes y lo que prevés ingresar. Probablemente hemos tenido un budget, nuestra compañía hemos conseguido, gracias a gente como Carlos, que tiene unos sistemas, que por cierto haré otro podcast para contar cómo se consigue un sistema de ventas predecible de 0 a 10 millones. ¿Guay? ¿Es el título? Vale. Te pagamos. Eso te dice una cosa que es impresionante. O sea, y es rara y nos han felicitado mucho. Hasta nuestro propio fondo nos lo ha dicho porque no ha visto una compañía así. Hemos conseguido montar un sistema que predice exactamente cuándo voy a acabar de facturar de aquí a un año. Entonces, y no solo el año, sino cada mes del año, cuánto acabaré en la facturación. Entonces, si se produjera alguna desviación en eso, lo veríamos al momento y podríamos reaccionar. Y no contrataríamos a las personas que hay que hacer, no abriríamos un país. ¿Qué pasa? Hasta ahora el track record del último año ha sido un acierto del 99,7%. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se está llevando la compañía igual. Hay miedo porque vamos a abrir muchos países y hemos aprendido que abrir países es de lo más chungo que hay. Haremos otro podcast de eso, Sí, ¿no? De la internacionalización. Vale, pues haremos. Sí, que también es. Ese es dificilillo, ¿eh? Entonces, lo único que tenemos la tranquilidad es de controlar muy bien el budget y en el momento que veamos desviaciones, tomar decisiones. Nunca esperar a más adelante. Lo bueno es que esa palanca las controlas muy, muy fácil. Y en otros softwares puede ser más complejos. Al ser un B2B, imagínate, hay un software, por ejemplo, que era Globo en su momento. Tenía que financiar clientes continuamente. Entonces, se te acaba el dinero y es complicado. La gente puede dejar de comprar, se cambia la competencia. En un software es muy estable, es muy predecible. Esa es la ventaja que tenemos en un... Sí. Así que con optimismo en la serie C y con... Bueno, en principio podríamos ir a rentabilidad también, ¿eh? Que siempre digo serie C, pero hay una rama de inversores que les encanta que fuéramos a rentabilidad ya y fuéramos rentables y otros que dirían arriesgar un poquito más. Bueno, primero muchas gracias, me pareció muy interesante. Justamente quería preguntar por lo que estabas comentando de la rentabilidad. Si muchos fondos os han dicho que no, por no ser rentables, y a algunos les ha llamado la atención que después de X años ya en el mercado no lo seáis, si por el contrario quizás un fondo extranjero decía, oye, no es lo que me preocupa a día de hoy, o sí que os damos dinero, pero contamos con que de aquí a 18 meses lo seáis. El tema de rentabilidad es un tema... Ser rentables en un mundo de una startup no está bien. No hay que ser rentables. Esto es complicado de entender porque si no, ¿para qué levantas dinero? Fuimos rentables, empezamos siendo bootstrapping, una compañía rentable. Eso te dice ya mucho, hasta los 2 millones de ARR. Entonces, éramos rentables y podíamos dar incluso 1 millón de euros de beneficio. Y ese día decides levantar capital. Y entonces, cuando levantas capital, vas a quemar ese dinero. O sea, vas a gastarte 10 millones de euros en un año. Entonces, imagínate la cantidad de quema de caja que haces. O sea, eres lo contrario rentable, eres unas pérdidas increíbles. O sea, pero es que está bien, o sea, ese es el dinero, las pérdidas son las 10 millones que te han dado. Vale. ¿Con qué objetivo? De que al año y medio que construyas algo muy grande y que de aquí un tiempo eso vuelva a ser rentable, ¿no? Entonces, el tema está que esto cuesta de entender porque en una fábrica, imagínate, en la empresa se ha gastado un gasto en el software, lo haces todo en el año. Imagínate que alguien te dijera, puedes comprar una fábrica entera para producir coches y en el año 1 tiene que ser rentable. Posible. Se llama amortización. Por eso no se entiende esto. Los que tenemos una compañía lo invertimos todo en construir ese software en el primer año. Entonces es muy difícil ser rentable. De hecho, no tiene que serlo. Y lo que pasa es que no podemos amortizar fácilmente eso. Lo único es que sí que es verdad que en esta última etapa no es que esperaran que fuéramos rentables, porque obviamente no es lo que dice Albert, no esperan que sea rentable, pero
sí que había un cambio muy grande, se lo pueden decir Carlos y Víctor, la palabra eficiencia o la palabra profitability, rentabilidad, o sea, horizonte de rentabilidad, sí que lo esperaban. Tiene que estar cerquita. Lo que pedían, mira, en Estados Unidos nos decían, antes el EBITDA no se había oído nunca hablarlo y ahora querían saberlo, que estuvieras cerca, pero es como, estate cerca, que es un poco lo que nos pedían a nosotros, y cuando estés a punto, nosotros estábamos a 6 meses de rozar el break-even, entonces levanta dinero y vuelve a romperlo. Entonces, por eso os decía, cuando eres predecible, además se lo pueden creer, ¿no? O sea, saben cuándo vas a llegar. El problema son las inversiones en compañías donde no hay, aquí es donde lo han pasado mal, que también vuelvo a estar un poco en contra de este concepto, porque la startup en sí se crea cuando no conoces el modelo de negocio bien, cuando es arriesgada. Entonces, pedirle rentabilidad, imagínate, pedirle rentabilidad a alguien de AI es complicado. Puede ser, pasa una de cada X. Pero es verdad que entonces son modelos más complicados. El otro día había una española que ha vendido la compañía ya, fueron rentables el primer día, pero pusieron un muro de pago a todo el mundo al principio. Algunas compañías lo pueden hacer. Un e-commerce, por ejemplo, es más fácil. O sea, te van a pedir rentabilidades del día 1 muy cerquita. Porque es decir, tío, compras y vendes. Pero en lo que es la construcción de algo intangible es más complicado. Es verdad que ahora el control de la quema de caja, además tiene una especie de múltiplos que se llaman. El bar múltiplo. Tiene que estar en torno a 2. Al 2%. Es, si tú ingresas 2 millones, puedes quemar 4. Eso es. ¿Vale? Entonces, te controlan mucho eso. Pero está bien que lo volvamos a recordar, sobre todo por las reuniones de los inversores, que la rentabilidad es un concepto para empresas igual mucho más maduras. Por ejemplo, nuestro fondo, cuando tenemos un private equity y un venture capital. Un private equity es, en algún momento te va a pedir la rentabilidad y quiere varios años de rentabilidad y entonces la venden. Pero ya no esperan crecimientos, esperan un crecimiento del 30%. Nadie espera un crecimiento del 100%. Y sí que hay compañías muy pocas, pero muy pocas que son rentables. Pero por eso nosotros tenemos que recordar esto al mercado. Yo recuerdo estar recordándoselo a los fondos. Oye, el private equity va a buscar más compañías que estén en rentabilidad, pero el venture capital no. No debería ser así. Deben de financiar un poco ese riesgo. De ahí viene. Y yo le decía a los venture, es comportándonos como un private equity. O sea, estáis pidiéndonos a todos unas cifras de rentabilidad increíbles cuando se supone que estamos innovando, estamos creando, estamos apostando muchísimo en producto y eso es contrario. Si tú sabes que en los primeros años de una compañía tienes que invertir, como nosotros ahora queremos, pasar el equipo de ingenieros de 50 a 100, ¿no? Con un producto ya construido. Imagínate si quieres hacer todo eso. Eso te va a hacer menos eficiente. Ahora tienes que tener un plan para decir, en 2 años tengo que haber ganado tanto dinero que entonces la curva empieza a invertirse. La gestión de esto es súper importante ahora, ¿vale? O sea, nadie va a financiar, y eso sí que es algo que no tenga unos visos de ser rentable en poco tiempo. Y una cosa curiosa es que nosotros, al hacer este plan de contingencia que os estábamos contando antes, en el último tramo para levantar la serie B, las métricas han mejorado un montón. O sea, no las de crecer a tope, esas como siempre, pero claro, tú ajustas, no sigues invirtiendo, sino que mantienes y tal. Entonces, claro, las métricas maravillosas, pero claro, no puedes mantener esas métricas si quieres invertir, abrir países, crear nuevos verticales. No se puede. Entonces, Mercedes estaba muy contenta hasta hace un mes porque las métricas eran súper bonitas y súper maravillosas, pero ahora con los 23 millones las vamos a romper. Claro, pero es que consiste en eso. ¿Tú sabes lo que me cuesta ahora en la empresa? Los primeros días reunía a la gente y decir, chicos, hay que gastar ahora. Sí, no sabíamos. Y claro, decía, y la gente no está acostumbrada. Después de un año de contingencia, lo más difícil, por eso digo, yo ahora animo a lo contrario. Nos han metido demasiado la eficiencia en las compañías, demasiado tanto que al final lastra la productividad. ¿Qué discusiones hemos tenido interno? Ya hacia el final, gente diciéndote, oye, me he ahorrado 20.000 euros en campañas. Y aquí el director comercial cogía o decía, ¿cómo que te has ahorrado? No, tienes un presupuesto, gástatelo, tío, porque se trata de maximizar. Había algo interno en nuestro, decir, es que hay que gastar, hay que contratar menos, y te vas viniendo abajo. Cuando hay que, ahora nuestro equipo, cuando tienes la financiación, o sea, está muy bien saber hacer eso en momentos de crisis. Siempre he dicho que nuestro equipo trabaja mejor con menos presupuesto y con como hormiguitas, pero lo difícil ahora en la ronda es despertar a la gente, decir, tíos, que hay que invertir esto. Hay que ser valientes, hay que hacer mercados, hay que quemar caja. Hay que tener un board de los inversores, avisarles de lo que va a pasar. Hay que volver a poner la compañía en grandes pérdidas, aunque son así. Hay que hacer eso, porque ya hemos demostrado que sabemos volver a una compañía y hacerla crecer en rentabilidad. Siempre mis compañías han sido rentables.
Lo incómodo para todos nosotros es al revés. Es decir, ahora voy a abrir 5 países, todo el gasto que yo puedo suponer, eso lo reflejas en la que quemas de caja y es una locura. Tienes que acordarte, lo puedo parar cuando quiera, no es obligatorio, mi modelo de negocio puede volver a lo que era. Y en ese momento dirigirte por otras métricas que no son la rentabilidad, que te digan que esa inversión en el futuro será buena. Pero fíjate qué cambio de personalidad ahora hay que animar a todas las startups a que quemen caja, a que gasten, a que... Porque venimos todos de la época contraria. Venimos de tanto mirar el céntimo que luego no eres valiente haciendo campañas. Y no te atreves a hacer una campaña, de hecho las cerrábamos al final, una campaña de notoriedad o algo que al final no te estuviera dando un retorno inmediato, la cerrabas, cuando son cosas de trabajo a largo plazo. Entonces creo que mirar demasiado la rentabilidad es muy cortoplacista y lo que te digo es lo que hace un private equity para vender una compañía. Rentabilidad al máximo, aunque esté perjudicando el largo plazo de la empresa. Entonces por eso ahora creo que si tenemos que contarnos algo es cuando conseguimos la financiación es empujar a volver a gastar y que no es malo. O sea, la mayoría de gente y en Internet en general se ha criticado mucho a unicornios y lo primero que dicen, queman caja y no son rentables, y dices, ese es el objetivo. De hecho, se trabaja así, conquistan mercados, lo hacen grande y luego siempre saben una palanca, una buena compañía, en algún momento puede volver a la rentabilidad. Y por eso luego en la bolsa tienen unas ingentes cantidades de dinero, pero desde el principio se ha buscado esto, no es algo que queman. Los inversores no son tontos, saben que con esa aceleración se han hecho grandes y luego el que gane la partida y el que se quede podrá volver a ser rentable. Claro, durante mucho camino, pues si haces una mala gestión, el mercado cambia y no lo haces bien, pues ahí es porque las startups fracasan tanto, pero porque el propio modelo de la startup busca eso. También ahí los inversores saben a lo que van al final somos un producto de inversión para los inversores y hay una correlación de riesgo-rentabilidad. Entonces, si a ti te invierten 23 millones de euros un venture capital, es porque sabe que va a asumir mucho riesgo a cambio de poder multiplicar su inversión por 8, por 12, por 15 en 2 años. Entonces, si no lo gastas, realmente no lo estás haciendo bien. Porque si quieres algo seguro para meter 23 millones, lo metes en el bono americano al 4,5% y ya está. Si lo metes aquí, saben el riesgo y es la obligación de asumir el riesgo. Aquí, para bien o para mal, quien le guste más o menos, estamos obligados a asumir mucho riesgo para potencialmente darles mucha rentabilidad. Pero muy controlado el riesgo, debo decirlo. Es verdad que las compañías de riesgo auténtico ahora no están recibiendo la financiación. Eso es lo malo. Una idea sobre un PowerPoint muy posible, es decir, nosotros siempre decía riesgo relativo, porque cuando eres 2 años predecible, yo decía, yo hubiera invertido en nosotros. De hecho, mucha gente luego me lo decía, o sea, no queréis tickets más pequeños porque realmente nuestra compañía era poco arriesgada. Si tienes un riesgo de que, bueno, es difícil que la compañía salga un nuevo software en nuestro sector y arrase con todo. Bueno, con el AI es el único miedo, pero estamos todos en eso. Es complicado y una guerra nuclear. O sea, son las que no va de coña, pero hasta se ha hablado de estos momentos. O un incendio en la... O sea, tenemos la pandemia muy reciente también. Sí, tenemos la pandemia reciente. Pero bueno, sí que soy consciente de que es mucho más difícil para levantar capital, pero muchísimo para alguien que no esté demostrando tracción. Es verdad que en seed y pre-seed, al haber tanto dinero, igual se equilibra. Pero bueno, cuando estás ya en una serie A, ese near to profitability se va a estar buscando continuamente. Oye, gracias por montar esto, muy chulo. Me ha parecido muy interesante que pusierais a gente de ventas, a vuestro C-level de ventas, a montar el funnel de inversión. Es algo poco, bueno, si lo piensas es totalmente lógico, ¿no? Porque son personas lo que hay detrás de los fondos, pero es algo contraintuitivo a lo que suele hacer la mayoría. Entonces, no sé si ellos tenían experiencia en esto antes o tal. Y luego, Albert, no sé si te animas a contar un poco esas materias reservadas que has defendido. Pues hay emprendedores que nos cuentan pues, que defienden un paquete de Phantoms para siempre distribuir con el equipo, o gente que hace cash out, bueno, si te animas a contar algo de esto. Sí, claro. Esto lo dicen mucho de que los fundadores son los que tienen que llevar la gestión de la inversión, porque si no es imposible y demás. Nosotros, el primer term sheet, no conocieron a Albert. Bueno, claro, ningún fundador. Y después del term sheet tuvimos una reunión y dijeron, por cierto, que hemos hablado ya con el comité porque hemos enviado un term sheet y tendríamos que conocer al dueño de la empresa, al fundador. Y nosotros dijimos, pues sí. Y para mí sí que lo hemos enfocado mucho. Yo, cuando hacíamos las reuniones con Víctor,
Sí que estos últimos 2 años hemos trabajado mucho la metodología de ventas más en la parte de Account Executives pues hay diferentes metodologías, Spin, Medic y demás. Y sí que es verdad que al final te dabas cuenta que hay una relación muy parecida y a veces salíamos de la reunión y decíamos, Víctor, tenemos que conseguir que ellos sean los que marquen próximos pasos. Si nos ha salido mal, tenemos que forzar y si hace falta nos callaremos la boca al final. Y a veces era como al final. Nada. Y entonces ¿qué? Pues nos tendréis que pasar esta información y así nosotros... Ahí. Entonces, eso era éxito de reunión para que la siguiente ya con un partner más había ido bien. Entonces, también era por darle vidilla porque ya después de tantas reuniones a tantas horas o le ponías un poco de humor y gracia al tema o acababas ya loco. Porque lo que decía Majo, seguíamos vendiendo, seguíamos haciendo todo lo que se hace en una empresa. Además es que en nuestro caso en Sésame, obviamente somos muy buenos en producto y nuestro producto es muy bueno, pero al inversor, entre comillas, tampoco le importa mucho. O sea, sí, él te va a pedir una demo de producto, hemos hecho un montón de demos de producto, tiene que verlo, pero no son expertos en eso. Pero en cambio sí son expertos en numeritos, en ventas, en métricas, en KPIs, que ahí gente como Carlos, que está todo el día con las ventas, con conversiones, los ratios, cómo montamos las estrategias y tal. Claro, era una exposición de primera mano de algo que sabemos que a los inversores les importa muchísimo. Entonces, de ahí el hecho de que fuera Víctor junto con Carlos los que lo lideraran. Ahí empezamos, Víctor que hizo el deck inicial, que era la base, digamos, después cambiamos algunas cosas, pero después empezamos a hacer un documento de otros documentos, de otras presentaciones. Y al final había como unas 22, 23 presentaciones paralelas a la nueva. Entonces, y el inversor te decía, vale, pero sobre vuestros clientes, el NRR que tenéis, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo habéis crecido con vuestra base de clientes? Era automáticamente clic, presentación de crecimiento a través de base de clientes, de upsellings, de no sé qué, por sector, por tamaño. Pues esto sí que es verdad que nos ayudó mucho. Eso sí que lo haría yo desde un principio. Por eso, si alguien va a buscar, que contacte a alguien que haya buscado una ronda más o menos de su tamaño y del sector, por lo menos de software, de si es marketplace o lo que sea, porque si desde esas primeras reuniones hubiéramos tenido esa toda documentación, también da un impacto muy fuerte, que te preguntan algo, enseñas algo y dicen, ostras, claro, nosotros después de 60 reuniones, pues ahí ya... Teníamos de todo. Estaba todo. En las diapositivas de todo. No, pero también teníamos experiencia personal acumulada del pasado porque somos, o sea, con independencia de haber hecho la serie A también de la empresa, que eso también te da bagaje. Bueno, en nuestro caso y en mi caso particular, yo soy emprendedor, también en el pasado he hecho ampliaciones de capital e incluso he llegado a hacer la venta de una empresa. Entonces, es verdad que también adquieres cierta experiencia y sabes más o menos cómo modular el discurso o cómo trabajar toda esa parte de análisis de la que antes estábamos hablando, que por cierto, en el análisis también es muy importante analizar a la competencia. ¿Qué fondos han invertido en nuestros competidores? ¿Cuánto han invertido? Toda esa información siempre es muy valiosa a la hora de poder enfocar tu ampliación de capital. ¿Materias reservadas? Y sobre los secretos, materias reservadas, a ver, son muchas cosas. Es una locura los pactos de socios. Desde gestionan qué sueldo te vas a poner, por ejemplo, sueldo máximo, ¿no? Como que nuestras materias reservadas son muy pocas. O sea, una cosa que llamó la atención, en esta serie B hemos tenido unos abogados diferentes y les llamó la atención que tenemos 7 u 8, que normalmente las materias reservadas son un chorro. Y nosotros tenemos poquitas, pero son... Por ejemplo, gestionan cuánto, que te hace risa al principio, la primera vez que lo recibes te dicen, te van a limitar el salario que te pones, que no es que quieras ponerte una locura, pero ya está limitado. Luego, que te pone a cualquiera, ¿eh? O sea, eso es una materia que no puedes contratar a nadie por más de tanto. X. Sin consultarlo, obvio. Luego, en cuánto te puedes endeudar. Este es importante también gestionarlo, porque llega un momento por ejemplo, nosotros que quisimos usar algún venture de pequeñito, o sea, y como empresa te dejan un determinado límite y si no necesitas su permiso, ¿vale? Entonces, en la serie C esos permisos los vas estirando, ¿no? Te dejan, pues, 1 millón, ahora 2 millones, ahora se podía... Tú le pides 5 millones, no, 2 millones, o sea, peleas ese tipo de cosas. Siempre hay un pool de acciones para los empleados, que a los fondos quieren que esté, siempre, ¿eh? Y quieren que se reponga, pero entonces, ¿quién paga ese pool de... Viene. Eso ha sido un rollazo, porque no lo sabía, o sea, porque cada nueva serie vuelves a rellenar el pool. Entonces, en principio... ¿Quién se diluye? Entonces, no, pues tú el que entras, o los que es anteriores, bueno, entonces, en principio la lógica que hemos encontrado que es ¿no? De los que han invertido en la última ronda. Y dicen, ya, pero es que del pool anterior tú no te lo has gastado todo, pues entonces yo no voy a poner tanto. O
sea, cosas así, de ese estilo te llevan mucho tiempo. No puedes hacer una ampliación de capital, es una materia reservada también, tienes que pedir permiso, ni vender la compañía. La única cosa que no pueden hacer de verdad financiera es echar al CEO, ¿sabes? Por ahora. Oye, alguna cosa más, no sé si queréis contar alguna cosa más de la Serie A, de cosas que nos... ¿De qué especial? Cosas que nos cláusulas que cambiamos a última hora. ¿Qué estás pensando? A ver. Cosas más graciosas, sí, para darle un poquito de... Vale. Sí. Eso fue en la serie A, eso fue en la Sí, serie A. el único concepto que yo en la Serie A he cambiado y me levanté una noche y dije... Pero eso fue extrañísimo. Lo único, yo en la Serie A no participé, en estas materias reservadas eran muy poquitas. Y solo hubo uno, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, bueno, el proceso fue muy rápido con PSG, pero hasta el final, donde hubo un momento donde yo me enteré, no sabía que existía, que son las El bad liver. bad liver. Si haces algo que no toca, pues te pueden echar como CEO, como fundador o lo que sea. Y Albert, tú te despertaste una noche porque todo estaba bien, menos el día antes de una, ¿no? Habíamos negociado de todo, todas las cláusulas, ya Víctor y yo estábamos, ya vale, ya lo tenemos, ya vamos a firmar, ya estaba todo perfecto. Y de repente se despertó Albert. Claro, es que, a ver, me dicen el día de antes, me dicen, mira, hay una que es que si te meten en la cárcel, Que si tienes una pena de 2 años de cárcel, te quedan con la empresa. Tengo la mala suerte de atropellar a alguien, ¿sabes? Encima de la movida me quitan la empresa. Yo decía que es el pan de mis hijos, dije, esto hay que negociarlo. Yo no puede ser. Y claro, llegó y se lo dijo a Majo y a Víctor, tenéis que llamar a los inversores que se quita el Valdíver que yo, claro, se atropelló a alguien, yo no puedo perder la empresa. ¿cómo llamas al Tú inversor? imagínate decirle Claro. al inversor, oye, es que Es si el que- CEO atropella a alguien que va borracho Es que y el lo CEO meten quiere en la que cárcel, quites tiene que esto. seguir dirigiendo la empresa desde la cárcel. Sí, fue así. Y Víctor, pero Majo, ¿en serio me estás diciendo que tengo que...? Y yo, sí, tenemos que llamar al inversor. Y al final, creo que Es muy matizamos divertido, es muy algo. divertido explicarlo, Matizamos algo, pero es verdad que era como, pero ¿cómo voy a llamar al inversor a decirle, oye, mira, es que el CEO quiere que quites esto de lo de los 2 años de delito por si acaso? Yo siempre me he puesto en el peor de los casos y pues no ha pasado, pero oye, la mala suerte, yo decía, es que es doble mala suerte, tú imagínatelo, tío, o sea, Claro. ya está. Pero ¿Sabes? bueno. Pero bueno, entonces más o menos ese tipo de cosas son las que vas negociando y lo que decían, las nuestras eran muy ligeras, o sea, Sí. era muy... Pero, por ejemplo, una de las que te pasan factura pueden ser esas, es decir, oye, es que tienes derecho Derecho de de la venta. compañía, y dices, espérate, pues, y teniendo tuya la mayoría. Luego, la más normal que se negocia es que hay que hacerla bien, es sencillamente tú tener, porque al final las votaciones en un consejo, da igual la mayoría que tengas, son los consejeros que tú tienes. Pues, en este caso, pues, y siempre el nuevo inversor va a querer meter un consejero. Entonces, pues, vale, pues tú quieres meter, otros sois 2 o sois 3, pues yo tengo que tener más. Y llega un momento en que ya pierdes la mayoría, suelen tener uno más que tú y entonces las votaciones las tienes ya todas perdidas. Ya tienes que negociar de una manera. Ya llegaremos. Nosotros aún... yo No hemos intenté- negociado ni votado nada nunca en todo este tiempo de momento. Ahora- Negociado sí, votado no. Qué bien. Bueno, pues más o menos esas son las principales que nosotros hemos tenido que tocar. O vamos a las cervecitas y a comer un poquito. ¿Sí? Sí, Chicos, muchas gracias a todos por haber venido. gracias. Gracias.